Vamos a hablar hoy de una película clásica entre las clásicas, uno de esos clásicos que a todos nos encantaron en su día y que siguen llenando las pantallas, La Ley del Silencio, película del año 1954, que además es una película imperecedera. De hecho, la han guardado en la Biblioteca del Congreso como patrimonio de los Estados Unidos, que ya sabe que lo hacen cada cierto tiempo, meten unas cuantas películas en esa categoría. Y además es una de esas raras películas en las que público, crítica, los años, etcétera, han unido en un consenso general de obra maestra. Lo cual es muy difícil porque incluso en los premios, de hecho La Ley del Silencio es una de esas escasas películas que tiene tantos Óscares, 8 en total, que son pocas a lo largo de la historia del cine, y otros muchísimos premios. Bien, y esto nos permite además citar por primera vez y presentar en este programa por primera vez a uno de los grandes autores del siglo XX, Elia Kazan, el famosísimo Elia Kazan. Elia Kazan era de origen turco, nació en Turquía, pero de familia griega. De hecho, toda su familia es griega, con lo cual se puede considerar un griego. Emigró muy jovencito a Berlín y de ahí su familia saltó a los Estados Unidos, siempre buscando una mejor posición porque tenían un negocio de venta de alfombras, sobre todo su tío. Y como inmigrante recién llegado a los Estados Unidos, la familia supo de primerísima mano lo que fueron esos años de la gran emigración a América. Fue un self-maker total, porque de hecho estudió en la Universidad de Yale, nada menos, pero pagándose la carrera a base de hacer de camarero por las noches y toda una serie de trabajos impresionantes. Y ahí en Yale, y un poco más tarde en Nueva York, se metió en el mundo del teatro. Y de hecho fue uno de los primerísimos miembros de ese grupo tan importante en la dramaturgia norteamericana, que es el Group Theatre, que todo el mundo la considera la compañía de teatro más importante que ha tenido Estados Unidos, que duró del 31 al 41. En el mundo del teatro triunfó al principio, de hecho él fue actor, pero sobre todo director de escena y el que montó toda una serie de películas, una serie de obras de teatro sensacionales en Broadway, entre ellas La muerte de un viajante y otras muchas. También fue muy amigo de Arthur Miller y de Tennessee Williams, los grandes autores dramáticos. Y el año 45, con Lazos humanos, por primera vez aparece en el mundo del cine y realiza una película. Era un genio de lo que es construir historias, era un genio de la dirección de actores y le faltaba ser un genio de la dirección de la fotografía, y por lo tanto en las primeras películas aprendió muchísimo. Fue muy humilde en esto porque aprendió mucho de los grandes directores de fotografía y de los cámaras que con él trabajaban, que le enseñaban a poner la cámara en su sitio y a cómo hacer el montaje, etc. También aprendió de los grandes montadores. Y por lo tanto Elia Kazan, con 2-3 películas en su haber, ya se convierte en un director de muchísimo prestigio, ganando el Oscar por una película que relataba todo el mundo del racismo encubierto hacia los judíos, el antisemitismo, precisamente en la ciudad de Nueva York, y justo a terminar la guerra, el 47, lo cual se llama la película La barrera invisible en castellano, y fue una película protagonizada por Gregory Peck que impactó muchísimo, porque precisamente poco después de ver los campos de concentración nazi resulta que había también antisemitismo en el mundo del propio Estados Unidos. Gregory Peck es un periodista que se hace pasar por un judío y las dificultades que encuentra a raíz de todo esto. Bien, el tema racial le interesó muchísimo. Otra película que hizo entre sus primeras es Pinky, sobre una joven negra que aparenta ser blanca, y ya desde que entra en el tren haciendo un viaje y el revisor le hace subir a la parte de los blancos, a los vagones de los blancos, ella se da cuenta que puede pasar por blanca y todo lo que eso genera en su vida, que es realmente muy interesante. Pero sobre todo Elia Kazan es conocido por sus películas en las cuales se inmiscuye totalmente en el tema de la inmigración. La que hoy veremos, La Ley del Silencio, tiene que ver con ello, pero ya desde la primera, Lazos humanos, que es una familia inmigrante irlandeses, hasta América, la gran película sobre su vida, prácticamente, porque es la vida de su tío, ese beso que hace su tío al llegar a Estados Unidos ya en la isla de Ely, besando el suelo ahí, ¿no? Bueno, pues todo eso, lo que significó para él el mundo norteamericano y lo que significó para su familia, está recogido en esa película casi autobiográfica que se llama América, y otras muchas. Y también se metió en las relaciones humanas de un modo espectacular, también lo veremos en esta película, pero por ejemplo en Esplendor en la hierba, la relación entre padres e hijos, que ya había tocado antes en Al este del Edén, o Las mujeres que no quieren envejecer, ahí tenemos un tranvía llamado Deseo, o Las mujeres que son demasiado crías, como Baby Doll, e incluso una película sobre el cine dentro del cine,
que es su última película, El último magnate, sobre la famosa novela de Scott Fitzgerald, que además la trabaja un jovencísimo Robert De Niro. Antes de meternos en la película, también he de decir otra cosa, que si no hubiese sido director de cine, también habría entrado en la historia del teatro y del cine por haber creado el Actors Studio. De hecho, Elia Kazan es uno de los 3 creadores del Actors Studio, junto con Cheryl Crawford y Robert Lewis, que había estado también en el Group Theatre, y estos 3 crean esa escuela de actores que ha sido la más famosa de toda la historia de Norteamérica. La crean en el año 47 y de ahí saldrán esos monstruos de la pantalla que son Marlon Brando, Montgomery Clift, James Dean, todos ellos de esa primera hornada, Eva Maria Saint, y luego en segundas hornadas pues Gene Hackman y no digamos nada, Al Pacino, Dustin Hoffman, Paul Newman o el mismísimo Robert De Niro, Robert Duvall, Geraldine Page, en fin, cantidad de actores, Eli Wallach, cantidad de actores que han sido lo mejor de lo mejor y que han salido de ese Actors Studio, que se basaba en los métodos de Stanislavski. Se había visto lo bien que iba para el cine y el teatro soviético en Rusia, y Stanislavski lo que viene a decir, y lo recoge el Actors Studio, es que hay que meterse en la piel del personaje, que el actor tiene que vivir como si fuera el personaje y sacar todo desde dentro, de tal manera que en un momento, cuando están haciendo una película o una obra de teatro, el actor y el personaje casi sean uno. Esto, que ha llevado a éxitos notables, también hace que la gente esté un poco sobreactuada a veces e incluso se meta demasiado en la piel del personaje, como el propio Anthony Perkins en Psicosis, otro de los grandes del Actors Studio, y otros muchos ejemplos que podríamos poner. El Actors Studio fue famosísimo a lo largo de toda su... pero sobre todo en los años 51-61, que es cuando lo coge Lee Strasberg como director, el polifacético dramaturgo, actor Lee Strasberg. Bueno, pues la película está llena de profesionales de Actors Studio y era importante centrarlo también porque es buena parte de la vida de Elia Kazan, y de hecho a Marlon Brando lo conoció dando clase, etcétera, etcétera, en el Actors Studio. Bien, pues la película es una película que trata sobre un tema... ya digo que Elia Kazan no se dedica a hacer películas de género, no veremos nunca una película de terror, ni comedia, ni musical, ni siquiera western. Tiene uno y es la única película. Él hizo 19 películas, pero decía que había hecho 18 porque esa Mar de Hierba se la impusieron, es su segunda película, y encima le pusieron a Spencer Tracy y Katharine Hepburn, le impusieron los actores que él no quería, le impusieron todo, y eso que se había estado 7 días aprendiendo con John Ford y hablando con él. Es interesantísimo lo que le contó John Ford. John Ford era una persona que no contaba nada en las entrevistas, pero a Elia Kazan sí le contó muchas cosas muy interesantes sobre cómo dirigir, y es un fracaso porque no le dejaron hacer la película que él quería, y se dedicó siempre a hacer películas sociales, y además con unas características extraordinarias, que es que Elia Kazan es el individuo que en Estados Unidos salió a la calle a rodar. Esta película está rodada en los muelles de Nueva York, en donde se producen los hechos, en Hoboken, que son los muelles, está al otro lado del Hudson, en New Jersey, en Jersey City, al lado de Newark, donde está el aeropuerto famoso de Newark, y ahí en esos muelles rueda, y rueda con gente de los muelles. De hecho, la cantidad de extras son estibadores del puerto, y siempre rueda. Cuando hizo Pánico en las calles, fue a rodar a esa ciudad de Connecticut. Cuando siempre rueda, y además rueda en Nueva York, es quizá el más neoyorquino, hasta que aparece Woody Allen, de los directores de cine. De hecho, todos los actores y eran casi todos neoyorquinos, y él vivió en Nueva York, y el Actors Studio estaba en Nueva York, etcétera, etcétera. De tal manera que coge 3 influencias. La influencia social de los rusos. Era un admirador de Eisenstein, Pudovkin, etcétera. Fíjense en las escenas, por ejemplo, de los estibadores en el puerto, etcétera. Coge el buen hacer del cine del neorrealismo italiano en eso de salir no tener decorados y estar en las calles pobres, etcétera. Fíjense solo en las escenas de la azotea mismo o en las casas por dentro. Y por fin coge la tradición del cine negro norteamericano, esas iluminaciones de blanco y negro tan impresionantes en todas las escenas nocturnas de la película. Con lo cual, con esas 3 influencias, su magnífico elenco de actores, su maravillosa fotografía, en este caso es una fotografía de Boris Kaufman, y un guión maravilloso, se lanza a hacer la película, y en este caso incluso con
una partitura extraordinaria. Resulta que Leonard Bernstein, el gran compositor y director de orquesta, el mejor compositor de los Estados Unidos, es la única banda sonora que hizo. Y de hecho tiene una introducción, una obertura, como si se tratara de una ópera, fabulosa al principio, y una coda al final, como si de una ópera se tratara. Se llevaron algunas músicas de Leonard Bernstein al cine, por ejemplo West Side Story, pero no fueron creadas para el cine. Esta es la única partitura creada por él, y además no es una película musical, creada por el gran Bernstein para el cine. Todo ello unido tendría que tener un guión perfecto para funcionar, y ese guión es de Bud Salzberg, o Bud Salzberg, como se suelen llamar en Estados Unidos, aunque realmente participó mucho Elia Kazan. Está tomado de unos artículos periodísticos que hizo Malcolm Johnson, con los que ganó el premio Pulitzer en el año 47-48, el premio Pulitzer creo que lo ganó el 49, ya no me acuerdo, y que él escribía para The New York Sun y contaba todas las mafias que existían en los puertos, y sobre todo en el puerto de Nueva York, y descubrió todo un mundo que además luego se hizo famoso porque hubo un asesinato célebre en el puerto, y creó ese ambiente de lo que son las mafias de los estibadores en el puerto. Bud Salzberg lo coge, lo trabaja junto con Elia Kazan y construyen esta maravillosa película que es La Ley del Silencio. Título interesantísimo, La Ley del Silencio, precisamente en castellano, en inglés es On the Waterfront, en los muelles, porque realmente lo que hay es una ley de silencio total en la película sobre no decir lo que pasa en los muelles. La delación es una falta grave, todo el mundo, como en estos mundos cerrados, ¿no?, donde nadie es un chivato, donde todo es, digamos, organizado por un grupo de intereses y gente que de alguna manera maneja todo esto, que al final se ve que son muy superiores a los que él vence, porque hay un momento en el que se está produciendo el juicio, en el que vemos a un magnate, que solo lo vemos de espaldas, que dice, no, le dice el mayordomo, no recibe, está viendo la televisión, el juicio, y se da cuenta que van a caer todos, y dice, no me llame, cuando me llame el señor Friendly, no diga que no estoy. Y dice, esta tarde, dice, no, siempre, ¿no? De tal manera que al final a los top nunca se coge, pero sí a todo el ambiente. Bueno, para crear el personaje central se necesitaba un actor de la talla de Marlon Brando. Había trabajado ya en 3 películas con Elia Kazan, de hecho casi empezó con él, hizo una película antes que se llama Hombres, pero su gran presentación en sociedad es Un tranvía llamado Deseo, que es una película en la que realmente Marlon Brando está que se sale. Marlon Brando es un actor, como saben, de la ciudad de Omaha, la misma en la que nació Montgomery Clift, curioso, en Nebraska, y los dos fueron juntos a Nueva York al Actors Studio y fueron los dos grandes actores. Pero Marlon Brando es más conocido por el gran público porque realmente tiene actuaciones impresionantes como esta, la del Padrino, que me parece magistral. Una tercera que es la que decíamos, Un tranvía llamado Deseo. La gente suele opinar que las 3 son las mejores, varía la clasificación. A mí me parece la del tranvía llamado Deseo la mejor, la segunda la del Padrino y la tercera esta. Pero esta es francamente buena. Bueno, pues Marlon Brando se hace con el papel, se mete en la piel de este Terry Malloy, que es un personaje rudo, es un antihéroe de hecho, es una persona que al principio de la película prácticamente no trabaja, vive de los demás, ha sido boxeador pero tuvo que dejarlo, como sabemos después, porque estaba amañada una de los combates, y sin embargo es un hombre muy poco inteligente. De hecho le llaman en algún momento Cerebrín, en plan irónico, o Pitágoras en la película. Una persona tremendamente acomodaticia. Llega un momento en el que dice, si escuchas a la conciencia te vuelves loco, y en otro momento dice, mi fundamental lema es pega el primero porque así darás el doble, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo este personaje se convierte en el catalizador de todo, y a lo largo de la película va cambiando, y al final es realmente el héroe de la película. Un héroe curiosísimo y muy poco visto en la historia del cine, porque realmente es un héroe que sería casi un antihéroe. ¿Quién le hace cambiar? Pues le hacen cambiar 3 personajes, o mejor dicho, 2 personajes y el tercero por lo que le sucede, que son nada menos y nada más
que el personaje del sacerdote, uno de los sacerdotes más interesantes que hay sobre la pantalla, su inicio de novia y su hermano, que es el que muere en la película como detonante para cambiar. Vamos por partes con cada uno de los tres. El sacerdote, interpretado por Karl Malden. Karl Malden ha interpretado varias veces a sacerdotes, pero es un miembro del Actors Studio, de origen serbio-checo. Su padre era serbio, su madre, no, era de origen polaco, y de alguna manera vinculado desde siempre a Elia Kazan, que le consiguió el Oscar con él en un tranvía llamado Deseo, y que comienza toda su carrera de alguna manera con el propio Elia Kazan. Hará alguna de sus mejores representaciones también con otra película que se llama Baby Doll. Es el actor este de la nariz partida, absolutamente una cara muy expresiva. Lo conoce la gente sobre todo por películas como La conquista del oeste o Dos hombres contra el oeste, donde hace de patriarca de unas familias de estas grandes de emigrantes hacia el oeste. Es también muy conocido porque al final de sus días hizo una serie que se llama Las calles de San Francisco, en las que interpretaba el papel del principal inspector junto con Michael Douglas, y que también le granjeó el Emmy, etc. Un personaje, un actor buenísimo, que aquí encarna a un sacerdote realmente que es un ejemplo de justicia social. He visto poner muchas veces películas como ejemplo de justicia social cristiana, y esta no es una de ellas. Cuando tiene uno de los personajes, el padre Barry, realmente interesante. Además, está basado en un hecho real, en el padre Corridan, que fue un padre que estuvo mezclado en todas estas luchas a favor de los estibadores en los muelles de Nueva York. El padre Barry, desde el principio, se plantea el tema de que vosotros sois mi parroquia, y si mi parroquia es los estibadores, tengo que estar con vosotros. Su escena cumbre es cuando acaban de matar al segundo que va a declarar, y en el seno de las bodegas de un barco que están descargando, y ahí lanza el célebre discurso de: allí donde estáis vosotros está Cristo. Pensáis que Cristo está solamente en la cruz, pero está aquí con vosotros cuando os matan, cuando estos os utilizan, etcétera, etcétera. Y le van tirando cosas, algunos incluso, es como una especie de representación de una cierta pasión, aunque solamente le tiran frutas y tal, y luego cuando va subiendo con el muerto hacia arriba, y el padre, el anterior muerto, le van subiendo hacia arriba como una especie de ascensión después de su magnífico discurso, y pide un pitillo, pide un cigarrillo. En ese momento, esa escena resume todo lo que es su implicación, su intento de sacar adelante a esa gente para que declare, para que se levanten, y la famosa frase que dice en un momento dado, que es: para lo que para vosotros es delación, lo que para ellos es delación, para vosotros es libertad. De tal manera que le va poco a poco convenciendo a Terry Malloy, al personaje que interpreta Marlon Brando, para que vaya a testificar, etcétera, etcétera, etcétera. Personaje clave porque además une de vínculo con Eva María Saint, con la novia. Vamos con la novia. La novia Eddie es la hermana del primer muerto, al que conocía el personaje que interpreta Marlon Brando, y le da un tono sensacional a la película, porque ella había nacido ahí en Newark. La actriz Eva María Saint, era su primera película, de hecho se le pone al principio de la película, como se suele hacer en estos casos, an introducing, ¿no? Introduciendo a, y la ponen ahí como primerísima actriz, ya digamos al final de todos los nombres, pero ya resaltada. Eva María Saint ganaría el Oscar a la mejor actriz secundaria, y le da una ternura al personaje. Pues un personaje, va siempre vestida con un abriguito que parece el uniforme de las monjas, de hecho está estudiando en un colegio de monjas, y es curioso porque siempre me habían parecido las mejores escenas de esta película las escenas de ternura en las que nadie se fija con Eva María Saint, entre los dos personajes centrales de la película. Y en una reciente entrevista a Elia Kazan, bueno, reciente, la he visto recientemente, está hecha hace unos años, Elia Kazan dice lo mismo, que lo que más le gusta de la película, de su propia película, son esas escenas, porque ella da el contrapunto total de esa ternura, de esa ingenuidad, de esa niña casi mujer, que se va enamorando de este brutote, y este brutote que se va enamorando de ella poco a poco, y tiene algunas de las escenas más bonitas, como cuando le pone el abrigo o la chupa de su hermano en el tejado, cuando está ahí Terry Malloy, le pone por encima las primeras escenas con él, hay una escena para que se vea la impresionante grandeza de estos actores y la nobleza de Elia Kazan al verles, que es la siguiente: cuando ellos salen de la iglesia después de la reunión que han tenido con el sacerdote y empiezan a hablar, la primera conversación larga que tienen, a ella se le cae un guante
y Marlon Brando coge el guante, se lo pone, se sienta en uno de estos columpios que hay en el parque, y la otra, intentándose ir, intenta coger el guante mientras se produce la conversación. Esa escena está semi-improvisada porque resulta que se le cayó el guante durante el ensayo y Marlon Brando hizo esto, lo cogió, se lo puso mientras decían las frases reales que tenía el guión. Le gustó tanto a Elia Kazan que le dijo, pues hacerlo ahora, justo después cuando rodaron la escena de verdad, y entonces rodaron exactamente lo que había hecho Marlon Brando y Eva María Saint. Ella intenta cogerle el guante, pero no se puede ir porque él tiene el guante puesto y mientras tanto van diciendo las escenas. Es impecable, impresionante esa escena solo por sí. Bien, pues Eva María Saint y el amor que siente por ella, por Eva María Saint, y las conversaciones que tienen tan bonitas como las que tienen en la cervecería o más tarde cuando tienen la primera escena pasional, todo eso engloba y hace que el personaje de Terry Malloy se haga más humano y se decida a declarar. No olvidemos que el que ha muerto ha sido el hermano de ella, el primero en morir. Y el tercero es su hermano. Su hermano es un gángster, su hermano es uno de ellos, es el más listo de ellos, además le llaman Charlie el señorito, pero es el único que está en la universidad 2 años, es uno de los mafiosos e intenta continuamente convencerle de que no se vaya con la chica ni haga caso al cura, y al final su muerte es la que hace que él se desencadene el que pues voy a declarar. Antes de eso está la más famosa escena de la película, que es el famoso diálogo entre los dos en el coche. Ahí sí que Elia Kazan no quiso poner las improvisaciones que iba haciendo Marlon Brando, que pusieron nervioso a Rod Steiger porque eran demasiado y tal, y al final se rodó como él quiso. De hecho hay unos primeros planos de Rod Steiger que están rodados sin él. Bueno, Rod Steiger es un actorazo de primerísimo nivel, conocido por el gran público más tarde por El calor de la noche, que ganó el Oscar al mejor actor, y ha hecho el mejor Napoleón, yo creo que hay en la historia del cine, en Waterloo. Hizo también de Poncio Pilato en la película Jesús de Nazaret, etcétera, etcétera, etcétera. Es un personaje muy interesante, tanto del Actors Studio como de un recorrido muy largo a lo largo de toda su carrera. También hace Doctor Zivago del corruptor de menores, este noble que el corruptor de chicas más jóvenes que él, como Julie Christie. Bueno, pues Rod Steiger, que en esta película hace del hermano Charlie, es un personaje no ambivalente porque siempre está con los otros, solo al final se da cuenta de que su hermano está por encima de todo y decide defenderle, y eso es lo que le lleva a morir. Pero la escena fabulosa, impresionante, nocturna, en que él, Terry y Eddie, su novia, encuentran el cadáver después de que han intentado asesinarles también a ellos con un camión en medio de la noche, y está enganchado con el garfio ahí cogido en la noche como si fuera un jamón ahí puesto. Esa es una escena sensacional y que hace que él al día siguiente testifique y acabe con todos los mafiosos. Con lo cual, Rod Steiger impresionante. Y el personaje que también es del Actors Studio, que le lleva la contra a todos estos, es Lee J. Cobb, famosísimo por el cine de gángsters. Él fue, este sí que es el que iba a decir antes, que es de origen serbio, de padre serbio y madre checa, perdón, de padre checo y madre serbia, y que durante años estuvo actuando. De hecho ganó uno de los premios más grandes por el teatro por hacer Muerte de un viajante, y todo el mundo opina que fue el mejor protagonista de Muerte de un viajante que jamás ha tenido el teatro en Broadway. Pues este actor, formado en todo el cine negro norteamericano, es el que hace de Friendly. Curiosamente le llaman en toda la película Johnny Friendly, Johnny el amigable, aunque su nombre es otro, y el amigable cuando es el tío menos amigable que existe y que es el jefe de los mafiosos. También sensacional su actuación y sobre todo ese enfrentamiento final en lo que es actuación con Marlon Brando. Me he dejado 2 símbolos importantísimos que tiene la película y que han salido a lo largo de esta relación de algunas escenas. Primero, la chupa del hermano de Eddie, que es el primero en morir y que va pasando a todos los protagonistas de la película, todos los que van a declarar. Se la da al que va a morir segundo y luego se la da a Eddie, que al final va con ella. En la escena final se la pone cuando se enfrenta a los mafiosos.
Y también el garfio. De hecho, la película se iba a llamar The Hook al principio, el garfio. Cuando Arthur Miller empezó a pensar en hacer la película y luego ya se decidió en hacerla, se llamaba el garfio porque es el símbolo de los estibadores. Hay un momento en que el padre de la chica le explica cómo es uno de sus brazos más largo que el otro, precisamente porque siempre ha llevado el garfio. Siempre ha estado cogiendo con ese garfio los paquetes y el brazo se ha ido alargando por el esfuerzo para que tú estudies en un colegio de monjas y no veas todo lo que estás viendo, porque el padre intenta continuamente que se vaya de ahí, ¿no? De hecho, al cura se le encara en un momento dado y dice, le estás haciendo ver cosas por las que yo he pagado para que no viera nunca, ¿no? Bien, pues este garfio va a ser con el que le van a colgar al hermano de Charlie, que nunca ha trabajado, precisamente porque es uno de los mafiosos, y él se lo pone al hombro y lo lanza contra la puerta de los mafiosos al final, y la última escena de todos todavía lo lleva al hombro para ser él ya es un estibador. Garfio y como las palomas, que es otro símbolo, y la chupa de Joey, todos son símbolos muy bonitos engarzados a lo largo de toda la película. Para terminar, me gustaría resaltar un par de cosas. He hablado de cómo la música inicia la película y la termina, y creo que son dos escenas que no solamente tienen que ver con la música, sino con todo lo que ha planteado a lo largo de la película, porque al principio son unas imágenes también tiene mucha importancia en la película los sonidos, cuando gritan en la noche al siguiente, que es el siguiente que va a morir, cuando le grita ¡hey, estás tal! Eso lo dice uno de los personajes a lo largo de la película y es interesantísimo. Cuando gritan al principio con la apertura, que es solo música y solamente se oyen los gritos y solamente una imagen de Marlon Brando mirando hacia arriba a la ventana donde está Joey y le dice te espero en el tejado, y luego la cámara sube y se ven a los matones en el tejado que lo van a matar, hasta que llega la escena del bar en la que ellos están en la puerta del bar y hablan, mira, ya ha caído. Es toda una abertura de música y también una abertura de planificación donde nos demuestran ese perfecto blanco y negro lo que va a ser la película, en los muelles, en los tejados, en las casas paupérrimas, y una visión social totalmente de la película. Y la última, esta película podía haber terminado perfectamente con el juicio. Ya es un héroe, ya ha triunfado, pero él no se va como hace pues el personaje de Solo ante el peligro, Gary Cooper, que tira la chapa y se va despreciando al resto, que han sido todos unos cobardes. Aquí han sido todos unos cobardes, pero él no se va. O tampoco es como Shane en Raíces Profundas, que llega de fuera, soluciona el problema y se va. No, él se queda. Incluso su novia, Eva María Sen, le dice, por favor, vámonos al oeste, emigremos de aquí porque aquí nunca te aceptarán, porque le hacen el vacío después de declarar. Encima de que ha sido el único valiente, es la única persona que le hacen el vacío. Pero él tiene que vencerles a ellos en su lugar, primero con los puños, eso que hay, pero sobre todo, siendo él, nadie entrará a trabajar si tú no entras. Y esa escena final con él totalmente magullado, con la sangre cayéndole de la ceja y de la nariz, avanzando, tambaleándose, es el triunfo de él, que ha querido quedarse y que quiere hacer de los demás no solamente ser un héroe, sino ser el líder, el nuevo líder de ese pueblo que se ha levantado contra los mafiosos, contra la gente que lo oprimía. Es una especie de nuevo Israel. Eso es un Moisés caminando por el desierto hacia el almacén. Y eso lo toma no solo la música maravillosa de Bernstein, sino los impresionantes planos de su cara, la cara del tío que le está esperando a la entrada del muelle, a la entrada del almacén, los planos de él tambaleándose y los planos subjetivos de lo que él está viendo, lo que está viendo el personaje de Terry Malloy medio tambaleándose, unos planos en plano subjetivo pero cámara al hombro sensacional, y al final se cierra la puerta del almacén cuando ya han entrado todos, de tal manera que su triunfo es total, y no es un triunfo típico de lo que habría sido un western o otro tipo de películas famosas como las que he citado, sino el triunfo de quedándose allí en los muelles con los cobardes que han sido sus compañeros, que incluso cuando ha vencido en el juicio todavía le mantienen a distancia e incluso no quieren hablar con él.
Decía que la última cosa que quería señalar después de esta es que si alguna pega se le ha puesto a esta película, que es magistral, ha sido que tiene algo que ver con la biografía de Elia Kazan, que Elia Kazan declaró ante el Comité de Actividades Norteamericanas, del Comité de Actividades Anti-Norteamericanas, el célebre macartismo. Durante los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial hubo una caza de brujas, así llamada además por los medios, en busca de comunistas en medio de Hollywood y en medio del teatro, etc. Y Elia Kazan había pertenecido al Partido Comunista de joven al llegar a Estados Unidos y cuando había sido miembro del Group Theater, con otros, con Frank Compton y John Garfield, que se fueron también a Hollywood. Bueno, y el caso es que al final en el comité dio nombres que ya eran conocidos y la gente siempre le ha echado en cara eso. De hecho, cuando le dieron el Oscar a Toda una vida, él ganó 2 Oscars él solito, pero luego a Toda una vida en el 99 hubo gente que no se levantó a aplaudir por ese hecho. También Bud Salberg declaró, el guionista, y entonces hacer de la película una especie de justificación de la delación que hicieron ellos. Primero, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y segundo, que la película en sí misma es un canto sensacional a otras cosas, a la conciencia, que es una palabra que aparece continuamente, y cómo la conciencia te va corroyendo. Es más, cuando Eddie se lo dice por primera vez, es que tú haz lo que quiera tu conciencia, y es que todos estáis con la conciencia, y no, tampoco lo ha citado tanta gente, lo ha citado solo el cura, pero él está con el problema dentro. Y a la lucha por una cosa mucho más grande y más universal, que no tiene que ver con esas listitas tan tontas de la cuestión del macartismo. Con lo cual yo me quedaría con que es una obra universal total. On the Waterfront, en los muelles. Tengo una anécdota muy divertida porque esta película ha sido traducida de modo distinto como tantas otras en Sudamérica y en España. Aquí se llama La Ley del Silencio y en Sudamérica se llama Nido de Ratas. Dando una conferencia, mi primera conferencia en Buenos Aires el año 96, se me puso al lado en la conferencia un individuo que era sencillamente para ir traduciendo las películas que yo iba diciendo al lenguaje sudamericano. Y me acuerdo que cité La Ley del Silencio y él con el micrófono Nido de Ratas, porque si no la gente no se enteraba de qué película estaba hablando. Y así con muchas otras. Fue divertido porque pensaba que estaba allí por otras cosas y estaba para esto. Una película fastuosa, solo con el descubrimiento de Maria Saint, que luego sería muy famosa con el famoso personaje medio ambiguo de Con la muerte en los talones, con esa novia angelical y maravillosa del Árbol de la Vida frente a Liz Taylor, ¿no? Y Montgomery Clift por en medio, un triángulo fabuloso en el Árbol de la Vida, película que intentó ser una especie de Lo que el viento se llevó, hecho en los años 50, o no digamos nada con otras películas que le lanzaron al estrellato, como por ejemplo Ser la Paterner de Paul Newman en Éxodo, ese fresco histórico. Pues solo con eso ya sería impresionante. Solo con tener una de las mejores actuaciones de el mismísimo Marlon Brando sería apasionante. Solo con ver la fotografía increíble de Boris Kaufman llevada por Elia Kazan sería increíble. Solo por ver un sacerdote como el que aparece ahí, y por eso lo he traído a colación a este programa de Cine y Fe, como el que hace Karl Malden en el Padre Barry, sería impresionante. Pero es que además nos habla de un héroe, antihéroe, en un ambiente que es traspasable a cantidad de cosas, y eso le hace ser una película trascendente, universal y, como decía al principio, imperecedera. Creo que es una película de absoluta necesidad de verla continuamente para centrarnos de que el cine no solamente es un arte, sino un arte con un mensaje sensacional, y que cuando nos dejamos de tonterías y nos centramos en realmente un problema que es un problema acuciante para muchísimas personas que llegaron a esos muelles, no olvidemos que cantidad de irlandeses y de polacos, por eso el sacerdote es católico, llegaron a los muelles de Nueva York. El Titanic mismo se construyó en Belfast por gente católicos irlandeses. Pues todo eso da en un tono a una película que le hace tener un mensaje universal, y eso es lo que es realmente el cine, un mensaje universal.